Hola, jefe. Quería proponerle un nuevo material que nos ha llegado para emisión. Es un vídeo interesantísimo sobre las multinacionales españolas en América Latina. Yo creo que a nuestra audiencia le podría interesar y nadie ha emitido absolutamente nada sobre esto. De todas formas, es que es tremendo, ¿eh? Vamos, comunidades campesinas desplazadas a causa de las petroleras, familias enteras sin luz por la privatización de los servicios eléctricos. Se me había ocurrido que podíamos emitirlo en nuestros informativos, pues de forma fragmentada, como una serie especial, ¿no? Impactos de las multinacionales españolas en América Latina. Una serie especial. Ya. Bueno, déjame el vídeo, lo miro y te digo qué me parece. Muchas gracias, jefe, de verdad. ...1492... comienza la conquista y la colonización de América. España y otras potencias de Europa llevan a cabo, durante siglos, el saqueo de las riquezas del continente, con las que se produce la acumulación necesaria para el desarrollo del futuro capitalismo europeo. 1992. 500 años después, las empresas españolas se lanzan a la aventura latinoamericana. En un tiempo récord, apenas una década, las empresas multinacionales españolas toman el control de una buena parte de las economías de América Latina. Las 200 empresas multinacionales más poderosas del mundo dictan la política mundial, condicionan el comportamiento de los gobiernos y controlan al menos una cuarta parte de la economía global. Entendiendo por globalización lo que le viene ocurriendo a la economía mundial en los últimos 30 años, las multinacionales que hay en el mundo hoy en día son 10 veces más que hace 30 años. Han pasado de ser 7.000 a 78.000 y tienen casi 800.000 filiales. Aunque la mayoría son de Estados Unidos, las empresas multinacionales españolas han ganado posiciones en las últimas décadas gracias a América Latina. Las empresas multinacionales españolas llegaron a América Latina en los años 90, aprovechando un doble proceso de reformas neoliberales, tanto en la región latinoamericana como en la Unión Europea. En América Latina se estaban aplicando las reformas del llamado Consenso de Washington. Proceso de privatizaciones acelerados, descomunales, como nunca se había dado en ningún otro continente, y esto sucedió en los años 90 en América Latina. Por otro lado, en la Unión Europea, en el Estado español, se estaba dando un proceso parecido. Las empresas públicas se estaban haciendo también privadas y aprovecharon para extenderse, para expandir su capital a América Latina comprando empresas que por aquel entonces eran públicas latinoamericanas. La entrega de las empresas públicas latinoamericanas a las multinacionales españolas fue avalada por una corriente de ideología neoliberal que se impuso en casi todo el mundo. ¿Qué dice el marco neoliberal? Dice que el Estado ha invadido demasiado áreas de explotación, especialmente áreas estratégicas de la economía, y eso no está bien. Y que se privaticen las empresas estatales y que entre también el mercado libre. Pero las promesas de progreso económico, de reducción de la pobreza y de mejora de la calidad de vida de la población jamás se cumplieron. No solo se apoderaban de nuestros servicios públicos, cuanto también de nuestros recursos naturales, fundamentalmente, de nuestra energía, de la madera, de los recursos pesqueros. El recurso, las ganancias de estos recursos no se invierten totalmente en el país para desarrollarlo, simplemente pues los recursos naturales nuestros sirven para que otros países se desarrollen. Las multinacionales aprovecharon las condiciones ventajosas que les ofrecían los gobiernos de la región para amortizar rápidamente sus inversiones y multiplicar sus beneficios. Lo que han hecho es obtener beneficios, ganancias que en otras condiciones hubiera sido imposible que obtuviesen, por ejemplo, en Europa. Rebajas de impuestos, de regalías o de costes de seguridad social y pensiones, elevación de las tarifas de los servicios públicos ahora gestionados por dichas empresas y flexibilización de la legislación laboral o medioambiental. Todo se puso en función de atraer las inversiones de las multinacionales. Repsol, Gas Natural,
Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, BBVA, Santander y Telefónica. Son las 8 empresas que manejan el 80% de la inversión extranjera directa española en América Latina en la última década, ¿no? Estos son los nombres de la reconquista de América. Quien tiene una deuda con esos países latinoamericanos es el Estado español. En realidad, no es una deuda mucho mayor, es lo que llamamos la deuda ecológica, en el sentido de una falta de reconocimiento de la responsabilidad que tiene el gobierno español, ¿no? Y la economía española en todos esos impactos que está generando en América Latina, por ejemplo, en los países del sur. Dentro de la deuda ecológica generada por las empresas transnacionales españolas estaría sobre todo aquella que se genera por lo que llamamos pasivos ambientales, que es el propio impacto directo de las empresas. O sea, el último año de la dictadura de Pinochet, 1989, privatizaron, lo que fue un robo en realidad, todo el sector energético chileno, y el año 1997 estos mismos exfuncionarios del régimen de Pinochet le vendieron todo el consorcio Enersis a Endesa España. Y esta vez los derechos de agua de todo Chile son transnacionalizados, pasan a manos españolas a cero costo. Hemos heredado entonces ahora un proyecto en la Patagonia chilena. Su fin ulterior es inundar en este caso la Patagonia y causar un daño simplemente que es imposible de imaginar, impelido solamente por la codicia y por el hecho de que estas empresas se han apoderado desde los tiempos de Pinochet de nuestros ríos, de nuestras cuencas. En parte El Salvador es competitivo porque ofrece a las transnacionales espacios importantes para que aquí venga industria, fábricas contaminantes y por el otro lado la mano de obra barata. Tenemos como planes 2 plantas termoeléctricas en La Unión y presas hidroeléctricas como el Chaparral sobre el río Torola. ¿Qué significa para nuestra gente la presa del Chaparral? Significa la inundación de sus tierras, significa la contaminación del agua, significa más enfermedades, en otras palabras, significa muerte. La construcción de la presa del Chaparral en El Salvador forma parte del denominado Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central, proyecto estratégico del neoliberalismo para la región, en cuya implementación la empresa multinacional española Endesa tiene un papel preponderante. El Chaparral contempla la inundación de cerca de 10 kilómetros cuadrados. Es gente que vive, o más bien que sobrevive, con pequeñas plantaciones de maíz, de frijol, de sorgo. Como le digo, los quitan las tierras. Los segundos los dejan aislados. Que no son la una comunidad, que no son 7 comunidades, que los dejan total destruidos. Los andan amenazando, diciendo que el que no vende, los va a sacar al agua. ¿Cree usted vender mi casa, mi pedacito de tierra por unos $200? ¿Cree usted que me puedo subleviar al salir de aquí? Yo peleo el derecho mío y el derecho de los prójimos, porque aquí solo gente pobre habemos visto. Y hay un doble estándar muchas veces que utilizan las empresas europeas. Tratan de hacer en nuestros países cosas que no pueden hacer por directrices o normas y regulaciones de la Unión Europea. Nosotros queremos que haya solo un estándar. Te devuelvo tu panfletito antiglobalización. Por si no lo sabes, esto es una televisión seria. Hacemos información, no propaganda política. ¿Y toda la gente que sale en el vídeo? Yo creo que tiene derecho también a aparecer en televisión, a dar su opinión. Había pensado que podíamos incluirlos en la tertulia económica de los jueves. ¿A quién? Eso no es más que demagogia y populismo barato. Necesitamos la opinión de gente experta en la materia. Personas que transmitan confianza al telespectador. Eso es lo que la gente quiere ver. Y sobre todo, con mejor imagen, por favor. ¿Pero y todos estos problemas medioambientales? Pero no te creas todo lo que te dicen. Tú sabes que se puede jugar con las imágenes, ¿no? Pero... Mira, niña, se acabó. Vivimos de los anuncios de esas multinacionales tan malas. Son nuestros clientes. Y no voy a poner en peligro la supervivencia de esta cadena por culpa de un vídeo de indios y conquistadores. La
La conquista y colonización de América no puede entenderse sin el papel de los estados europeos, en particular de la monarquía española, y el impulso de la burguesía comercial y la banca de la época. Hoy, la reconquista económica de América Latina por parte de las multinacionales españolas tampoco habría sido posible sin la intervención política del gobierno de España en defensa de sus intereses. Y aquí es un cometido duro denunciar también a nuestros gobiernos. Las transnacionales, como yo suelo decir, tienen patria y es la patria del país de origen. La conexión entre las multinacionales y los gobiernos es muy directa. Existe el mecanismo que los anglosajones llaman de puertas giratorias, que los directivos de grandes empresas pasan del gobierno a la dirección de una multinacional de ida y vuelta pues continuamente a lo largo de su carrera. La intervención de poderes públicos foráneos en la soberanía económica de los países latinoamericanos ha sido práctica habitual en estas últimas décadas. Por un lado, gobiernos españoles de diferente color político han negociado desde posiciones de fuerza la privatización y venta a las multinacionales españolas de numerosas empresas estatales latinoamericanas. Como cuenta con el apoyo de toda la diplomacia española, ¿no? También podemos decir que es como un abrelatas que permite que entren estas empresas, notablemente las españolas, entran en los sectores más claves. Por otro lado, instituciones financieras internacionales de carácter público, pero controladas por las potencias mundiales, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, también han presionado a los gobiernos de la región para acelerar el ritmo de implantación de los programas neoliberales. A mediados de los años 90, ese momento en el cual esos países fuertemente endeudados y presionados por el Fondo Monetario Internacional y otros bancos de desarrollo de la región, ¿no?, se ven obligados a retirar al Estado de las actividades económicas y abrir los sectores más estratégicos a las empresas. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional o la OMC favorecen con sus políticas a las multinacionales? Es sencillo. Es porque las multinacionales en su gran mayoría proceden de las economías desarrolladas del norte y los que mandan en estos organismos son los gobiernos del norte. Pero en los últimos años, producto de la lucha de los movimientos populares durante décadas, varios gobiernos de América Latina han iniciado un proceso de recuperación de esta soberanía económica perdida en las décadas de los 80 y 90. La renegociación de los acuerdos con las multinacionales, la recuperación del control estatal sobre los recursos naturales y los sectores económicos estratégicos. Estas nuevas políticas se han visto enfrentadas a las presiones del gobierno español y de otros gobiernos representantes de las grandes compañías multinacionales. Tenemos un rechazo a las relaciones existentes entre Europa y América Latina, en el entendido que son unas relaciones neocolonialistas, que son unas relaciones de abuso desde Europa hacia América Latina. El sector eléctrico también fue privatizado y fue prácticamente absorbido por los españoles. Hoy Unión Fenosa maneja el sistema de distribución a nivel nacional. Fue el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional que exigieron, digamos, al gobierno poder pasar al sector privado muchas empresas públicas. En el entendido de que solamente los grandes capitales y los grandes conglomerados económicos pueden garantizar condiciones ambientales, higiénicas, técnicas o de eficiencia o sanitarias para hacerse el control de estos recursos. Es decir, es una manera disfrazada de legalizar un despojo. El sector eléctrico de distribución no se estaba privatizando porque no era rentable, sino de que se fue parte de las imposiciones y de las condicionalidades que establecieron las instituciones financieras internacionales en Nicaragua. Anteriormente a que entrara Unión Fenosa, yo les decía que las tarifas estaban por pagar 500 córdobas era caro, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo pagaba 300, 400, ya cuando me salían 500 yo ya estaba incómodo. Hay gente que ha ido a empeñar, ha ido a malvender sus prendas para pagarle a Unión Fenosa. Le mandan los recibos alterados de 5.000, 3.000, 4.000 córdobas, donde hay gente que ni siquiera se ganan 2.000 córdobas al mes, ni al mes siquiera. Me he parado en no pagarse, lo hablo con sinceridad. No pago nada, porque ¿de dónde voy a alcanzar y voy a pagar los recibos que me llegan? O sea, nosotros hemos decidido
no pagar, porque ¿de dónde vamos a agarrar 90.000, 80.000 pesos para irles a pagar a ellos de un solo? Si por lo menos yo soy madre de 4 niños pequeños y soy soltera. Y la luz se nos va, casi todo el día se nos va la luz y no tenemos luz. Allá viene por las 7 de la noche, a medianoche en la madrugada se va. Tuvimos durante la semana más de 14 cortes de energía eléctrica, sin avisar. 3 veces por semana cortan aquí, ahorita no hay. Ahorita cortaron. No se ha hecho ningún tipo de inversión en las redes de distribución. Ahí están los mismos transformadores explotando. Ahí están los mismos postes viejos que se están cayendo. Aquí han habido muertos por falta de inversión, donde hay cables eléctricos que han caído sobre personas que están en sus casas. Aquí han habido casas incendiadas. Por ejemplo, en esa misma semana en Barranquilla hubo 7 víctimas de electrocutados, ¿no? Y ya hemos querido de que la energía vuelva a ser pública, ¿sí? Porque lo que pretendemos es de que la transnacional Unión Fenosa se vaya. Y nosotros no vamos a admitir que lo sigan imprimiendo. No vamos a admitir. Aquí lo que queremos es que ellos se vayan de Nicaragua. Vamos a ver. ¿Tú has leído algo de lo que dice ese vídeo en los cables de la agencia EFE? ¿De Reuters? ¿De AP? ¿Has visto algo en la CNN? ¿En El País? ¿En el New York Times? No. Pues entonces, si los grandes de la información no suministran dicha información, es porque no existe. O porque no es relevante. Existen noticias mucho más importantes. Pues yo sí creo que es verdad lo que dice el vídeo. Lo que pasa es que nadie lo quiere decir, porque lo que hay aquí es censura. ¡Censura! No me hagas reír, por Dios. Es aquí donde estamos en democracia. ¿Les han detenido los que han hecho el vídeo? No, pero ¿qué más da si no les dejan emitir el vídeo? Que lo pongan en internet. Allí nadie se lo impide. Ya, pero una cadena como las nuestras llega a millones y millones de personas de audiencia. No es lo mismo para nada que colgar un vídeo en internet. Pues así es la libertad de prensa. No, libertad de prensa no. Libertad de empresa. Bueno, que tenga que perder mi tiempo dando explicaciones a una empleada. Mira, aquí queremos gente que venga a trabajar, no a enredar ni a hacer política. Y si no estás contenta, ahí tiras la puerta. Pero recuerda una cosa, en este sector no hay sindicatos. Bueno, siempre puedes pedir trabajo a otros amiguitos del vídeo. O a Evo Morales. La religión católica jugó un papel clave en la justificación de la conquista y colonización de América. Fue la ideología imperante y la Iglesia uno de sus principales canales de propaganda. Hoy, la reconquista de las multinacionales españolas también necesita una ideología, la ideología del capitalismo neoliberal y de la sociedad de consumo, y de unos canales de propaganda, la publicidad y los medios de comunicación. Estos medios han servido para fortalecer en la opinión pública española y latinoamericana los mitos asociados a la expansión de las multinacionales, la modernización, la creación de empleo y riqueza, la disminución de la pobreza y, en general, el progreso económico de las regiones donde se implantan. Pero, tras varias décadas de neoliberalismo, en América Latina se ha hecho evidente que eran solo mitos. La exposición que nos hacen en los medios masivos de comunicación, hasta hacernos llegar a creer que son necesarios. Y no lo necesitamos. Para abastecerse de electricidad, para abastecerse de agua, para guardar mi plata, no necesito estas empresas. Es una falsedad de que aquí hay una inversión extranjera para la creación del empleo. Ese es un mito que se han inventado de que se requería la creación del empleo y por lo tanto había que permitir la inversión extranjera directa. Dado que nuestra asociación piensa que no podemos analizar el desarrollo de América Latina sin contemplar la inversión exterior directa por parte del Estado español, decidimos en el año 2003 organizar el Observatorio sobre Multinacionales en América Latina. En el Observatorio de América Latina intentamos
humildemente hacer de puente entre movimientos sociales, la academia y diferentes redes y plataformas de solidaridad para denunciar los impactos negativos asociados a la presencia de empresas multinacionales españolas en América Latina. Precisamente, esta labor de información y denuncia ha hecho que las multinacionales, para lavar su imagen, inviertan importantes recursos en publicidad y en la llamada responsabilidad social corporativa. Incentivan, o supuestamente, entre comillas, incentivan a las personas con campañas de salud, que ese no es su papel, con entrega de mercados, que ese no es su papel. Hemos dicho que no queremos que estén dando programas de educación, que ellos cumplan con lo que tienen que cumplir y que paguen lo que tienen que pagar al Estado de Nicaragua, y esos son fondos que ingresan al presupuesto de la nación. La responsabilidad social corporativa no es solo un lavado de cara del quehacer de la transnacional, que desde luego lo es, pero pensamos que es mucho más, ¿no? Es utilizar la ética con criterios de rentabilidad. En definitiva, es lavar la cara y convertirse en un verdadero instrumento de sometimiento de los derechos de las mayorías sociales. Por otro lado, los grandes medios de comunicación dependen de los ingresos publicitarios de las empresas multinacionales. Hay una anécdota reciente que nos ha tocado vivir a la gente que tratamos de montar el Encuentro Social Alternativo al Petróleo, que estuvimos tratando de hablar con medios, buscando a los periodistas más amigos, ¿no? Para que nos dejaran publicar algo, en fin. Y nos dijeron amistosamente, por favor, no os metáis mucho con Repsol, porque en aquel momento Repsol estaba desarrollando una enorme campaña de publicidad. Sabemos que hay informaciones que antes de pasar por el redactor jefe pasa por el jefe de publicidad. Por todo ello, espacios de información y entretenimiento en los medios actúan como respaldo ideológico del modelo económico imperante. En los medios radios o medios escritos o televisión que están vinculados con grupos españoles, hay una posición pues decididamente neoimperialista en los países donde actúan. El silencio sobre los graves impactos de las empresas españolas en América Latina, la defensa de la empresa y la gran propiedad privada, el culto al consumismo como motor de desarrollo económico y único factor de progreso, y la demonización de movimientos sociales o gobiernos que hoy plantan cara a las multinacionales, son parte de su manual de propaganda. Es que defiende los mismos intereses, ¿no? Y los mismos intereses no tienen nada que ver con comprender la realidad y contarla, sino es hacer la realidad aceptable para la gente y que la gente termine considerando que los valores de estos grupos son sus propios valores, ¿no? Una condición o una aspiración de las empresas transnacionales es llegar aquí casi en un ambiente de cero condiciones laborales. El mínimo en ingresos, el mínimo en prestaciones y, de ser posible, ninguna organización de los trabajadores. La política de Unión Fenosa en cuanto al movimiento sindical pues fue desde un inicio. Fue una política de desmantelamiento total. Primero, la amenaza directa al trabajador, que si se afilia al sindicato no puede seguir haciendo parte de la empresa, es decir, su contrato se le termina. Se ha venido haciendo una reforma laboral que permite que las empresas petroleras y las empresas multinacionales en general utilicen una mano de obra barata, que es de la más barata en América Latina. Desde que llegó las multinacionales, caso Unión Fenosa, caso Telefónica, Aguas de Barcelona, Isabel II, han sido multinacionales que en su base fundamental han contratado la mano de obra en tercerización. La tercerización tiene un papel muy importante porque es muy rentable para estas empresas. De hecho, el 80% de los trabajadores de Codensa, filial de Endesa, están tercerizados. Esos compañeros tercerizados no se les respeta el derecho a asociación, menos en la negociación colectiva. Tienen salarios demasiado precarios. En Colombia hay grandes evidencias de que hay una gran relación entre las inversiones externas, especialmente en sectores como el petrolero, el energético, el minero y en general actividades extractivas como la minería, con la violación de derechos humanos. Hay empresas multinacionales que en Colombia se vinieron aliando con grupos paramilitares
Y producto de eso tenemos los 2.000 y más asesinatos de líderes sindicales que tenemos en este país. Más de la mitad de los sindicalistas asesinados en todo el mundo lo son en Colombia, lo que impone un disciplinamiento de la fuerza de trabajo absolutamente violento que incrementa también las ganancias de las transnacionales. Con estos asesinatos, con acabar con las organizaciones sindicales, ellos quedan con todo el poder para hacer y deshacer con los trabajadores, tercerizar la mano de obra y adquirir mayores ganancias. El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó a esas empresas multinacionales, en el caso de Repsol, en el caso de Unión Fenosa, por participación de pronto directa o indirectamente en financiar grupos paramilitares. 6,5 millones de hectáreas que han pasado a manos de los grandes capitales en razón del desplazamiento que los paramilitares han hecho de 4,5 millones de personas, campesinos desplazados que eran dueños de sus tierras. En el 2004 empieza un desplazamiento muy importante en Tame y curiosamente en 2005 Repsol llega a perforar y a extraer petróleo en ese municipio. Nosotros somos piedra en el zapato. Luchamos por un tejido social donde haya comunidad que necesite de nosotros. Estaremos siempre prestos, cueste lo que cueste, al precio que sea. No vamos a nunca, o por lo menos quien le habla nunca va a renunciar a eso, a pesar de las amenazas. ¿Sí? ¿Qué me dices? Que Global TV ha comprado el grupo Maya de televisión. ¿Pero son las cadenas de Guatemala o todas las de Sudamérica? ¿Todas? ¿Que quieren que yo vaya allí personalmente a asesorarles? Será un honor para mí. La verdad es que por allí tienen que mejorar bastante su estilo periodístico. No sé, les hace falta un poco de rigor informativo, seriedad. La conquista de América no estuvo exenta de procesos de resistencia por parte de los pueblos originarios, aunque no será hasta el siglo XIX cuando se inicien los procesos de independencia de la metrópoli española. Hoy, la región está viviendo también un momento histórico de cambio y resistencia tras 3 décadas de neoliberalismo. Numerosos movimientos sociales y también gobiernos de América Latina están haciendo frente al esquema de dominio neocolonial que representan las empresas multinacionales. Tras el fracaso de las políticas de ajuste estructural, cuando se acentúan las desigualdades, las contradicciones de la sociedad latinoamericana, aparecen nuevos actores políticos, como pueden ser los movimientos sociales agrupados alrededor de diferentes reivindicaciones. Unido a un desgaste de la sociedad, digamos, en lo que se refiere a lo que podían esperar de las políticas neoliberales, hace que consecuentemente surjan nuevos partidos políticos, nuevas agrupaciones políticas y que haya un giro en el gobierno de estos países. Yo creo que los movimientos sociales han tenido un papel fundamental en los acontecimientos de cambio político que se están dando en la región. No, yo creo que la base sobre la que se sostiene todos estos cambios son este movimiento social fuerte y estos movimientos son los que van a dar un poco también de vigencia a este cambio. Consecuencia de la lucha de estos movimientos populares durante tantos años y del desastre económico y social del neoliberalismo, hoy se están aprobando nuevas constituciones en varios países de América Latina y se están negociando nuevas condiciones para las inversiones extranjeras, que aumentan los impuestos y reducen los beneficios de las multinacionales. Yo creo que el movimiento social actualmente está teniendo una creciente conciencia de la lucha por los recursos naturales y yo creo que ese es un aspecto fundamental en la lucha por los derechos de los pueblos, de las sociedades latinoamericanas frente a las multinacionales, que se complementa, creo yo, con el papel importante de los cambios de gobierno que en algunos países de Latinoamérica se están dando. Los estados están recuperando el papel rector en la economía, haciendo uso de instrumentos que fueron demonizados tras la aplicación de las recetas neoliberales, como la nacionalización de empresas y recursos estratégicos. Creo que es un momento de repuntamiento de la soberanía económica de ciertos países
pero que quizá en un futuro tenemos que ir un poco más allá, simplemente de cambiar las condiciones del peso de las multinacionales en el modelo de desarrollo para realmente pasar a una etapa posterior, que creo que hacia allá vamos, en la que se va a replantear completamente cuál es el papel de las multinacionales y cómo, o no, que yo creo que no, pueden casar estos agentes con un modelo que realmente sea equitativo y ecológico. Repsol se introdujo en el país dentro de un proceso más general del neoliberalismo y apostar por la inversión exterior en la llegada de transnacionales. Entra a operar bajo un régimen de concesión, es decir, se le concede el derecho de explorar, explotar y se le concede la propiedad de la producción obtenida. En la práctica comprábamos nuestro propio gas y nuestro propio petróleo a precios internacionales de las empresas. Se puede decir que Yacimientos, antes de la privatización, la empresa estatal, cubría gran proporción de los ingresos en el erario público. Con la privatización esto casi se anuló. Las transnacionales que puedan decir que han venido y han favorecido el desarrollo, enseñando tecnología, no es así, porque Yacimientos tenía toda esa capacidad para salir solo adelante suficientemente bien. Es típico, por ejemplo, en el Chapare, donde Repsol ha tenido presencia directa y la sigue teniendo, en donde al lado del pozo de petróleo tienes un pueblo o dos pueblos de campesinos, de originarios, en donde no disponen ni de agua potable, ni de luz eléctrica, y que están al lado del pozo, que es el que les contamina el agua. Se llega a tal extremo de poder y de control de la situación que finalmente eso provoca una reacción, y viene la reacción de los movimientos sociales, viene la guerra del gas, que abre las puertas hacia la nacionalización y la recuperación. Y así nació, se hizo la revuelta de septiembre y octubre de 2003, donde la fuerza del pueblo fue tan fuerte, tan extraordinaria, que obligó a Sánchez de Lozada a fugar del país y dejar el campo libre. Los movimientos populares saben que tienen al gobierno muy favorable a sus reclamos, pero también saben que las transnacionales no es que dispongan de una sede central, sucursales y punto. Su penetración en el país es mucho más que esto. Tienen una alianza, digamos, ad hoc de hecho, con las oligarquías. En ese sentido, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos es miembro integrante del Comité Cívico de Santa Cruz, un comité que se ha transformado casi en un partido político sin cambiar de nombre y se mete no solo en la oposición política, sino en desestabilizar el país, incluso en promover atentados a las instalaciones petroleras, y ahí están las transnacionales dentro de ese comité. Una imagen que el país y los movimientos sociales del mundo deberían tener grabada en la memoria. Está el presidente indígena de Bolivia, a los más o menos de un año de ejercer el gobierno, y el conjunto de ejecutivos de las empresas petroleras, uno a uno desfilan, para ponerlo así, ante él, hacen la veña, ¿no? Y le dan la mano. Se someten ante el gobierno de Bolivia. Queremos chicha, sembremos maíz, multinacionales fuera del país. A pesar de la enorme inversión en imagen y de su control de los medios de comunicación, la resistencia a las multinacionales es creciente. Los movimientos populares en América Latina y, en general, en los países del sur, enlazan sus luchas con las redes de solidaridad en todo el mundo. Existen multitud de redes de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales y de organizaciones políticas que están trabajando para denunciar el impacto social, ambiental, cultural de las multinacionales. La red birregional Europa, América Latina y el Caribe Enlazando Alternativas es un espacio de convergencia de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil de las dos regiones, principalmente trabajando temas de libre comercio, temas de resistencia a las corporaciones transnacionales. De nada servía solamente resistir al acuerdo con los Estados Unidos, sino también había que hacerlo en otra esfera, en este caso concretamente la Unión Europea.
En este contexto trabajan desde hace años los tribunales permanentes de los pueblos, que sirven como tribuna de expresión y denuncia contra la impunidad de las empresas multinacionales. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de opinión con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Participó, entre otras cuestiones, ¿no?, en juzgar a todos los responsables de lo que ocurrió en la guerra de Vietnam, etcétera, que a partir del 2006, en Viena, decide tomar cartas en el asunto respecto a la empresa transnacional. Los dictámenes de esos tribunales han sido utilizados por organizaciones sociales ante instancias políticas e instancias jurídicas para que reconozcan ese dictamen. Tuvimos la oportunidad de poder demostrar a través de pruebas testificales, documentales, jurídicas y muy respaldadas por peritos especializados en la materia, la responsabilidad que tiene Unión Fenosa en la crisis energética y en la violación de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Las multinacionales, los poderes políticos que las respaldan y los medios de comunicación que las promocionan mientras ocultan sus impactos responden a un modelo económico global que establece la economía como única relación entre los países y la ciudadanía. Sabemos que las empresas transnacionales no actúan solas, que obedecen a un sistema, que ese sistema es el capitalismo y su misión es saquear, exterminar y acumular. Y es que el sistema capitalista ha convertido el planeta y la vida misma en una simple mercancía. Mientras agota los recursos naturales, genera explotación y contribuye a la desigualdad económica y social. Yo creo que uno de los elementos centrales en la sociedad mundial actual del capitalista es que el derecho de propiedad no puede ser ilimitado, tiene que tener una función social. Y yo creo que necesariamente queremos hablar de esto. Si la empresa transnacional utiliza para sus derechos un derecho comercial global, que tutela sus intereses hasta con tribunales comerciales, yo creo que debemos necesariamente apostar por un código internacional, un tratado internacional que controle a las empresas transnacionales. Se ha abordado el tema de los servicios públicos, no solo el tema de la energía, sino el tema de los servicios públicos como derechos humanos. Y desde esa perspectiva hemos hecho nuestras demandas para exigir, digamos, el cumplimiento de ese derecho humano a tener energía, a tener agua, a tener condiciones de vida digna. Y queremos hablar también de que no todo puede venderse y comercializarse con ello. No puede ser que la salud, no puede ser que la vida, que los recursos naturales. Yo creo que el comercio y las inversiones deben estar sometidos a los derechos humanos. Frente a ello, una amplísima red de organizaciones sociales del sur y del norte coordinan sus luchas y resistencias en contra de este sistema injusto e insostenible y en favor de alternativas que impulsen un desarrollo económico basado en los derechos humanos, la equidad, el respeto a la naturaleza, la participación democrática y la soberanía de los pueblos. Mira, para que luego digan que las multinacionales son tan malas. Esto sí es un vídeo serio. Es la campaña Global Compact de Naciones Unidas, en la que colaboran Bill Gates y otros malísimos capitalistas para ayudar a la gente pobre en el mundo. Vamos a hablar de la campaña en el informativo de esta noche. Para presentarlo necesito que me busques en archivo imágenes de la ONU. Vamos rapidito, ¿qué es para hoy? No se preocupe, jefe. Enseguida estoy con ello. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.